comenzar con las jornadas de InnoTransfer que ha organizado Spitec por sus 15 años. Es una continuación de las jornadas que ya se celebraron la semana pasada. En Spitec, que ya es un referente después de esos 15 años, un referente en innovación que ha puesto también en el mapa de la innovación a la provincia de Castellón. Y hoy vamos a hablar de estas jornadas InnoTransfer sobre el biogás y la tendencia energética de futuro. En un momento de crisis energética, la verdad es que es una apuesta también el biogás que puede servir para la provincia de Castellón con 135 municipios y lo importante que puede ser también para la vertebración de los municipios de la provincia. Vamos a comenzar con una primera mesa donde van a estar David Cabedo, que es vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universitat Jaume I. Buenos días. Buenos días. También Pedro Fresco, que es director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Buenos días, buen día. Buenos días. Y nos acompañará también en un vídeo Andrés García Reche, que es vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Así que, si os parece, primero vamos a dar paso al vídeo de presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este InnoTransfer, en este caso en Spitec, para tratar de un asunto, que es lo que vais a hacer esta mañana, no, digamos, muy relevante desde el punto de vista de la solución global al problema energético, pero desde luego con notable importancia en estos momentos, no solamente inciertos, sino de gran dificultad a la hora de establecer los mix energéticos que podemos controlar, digamos, dentro de cada territorio. En el caso del biogás, como sabéis, nosotros, en la Agencia Valenciana de Innovación, tenemos dos objetivos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con por supuesto, la mejora del mix energético, como os he dicho antes, pero otro también tiene que ver con numerosos aspectos ligados a la economía circular. Uno de los problemas que surgen cuando se trata de biogás, como sabéis, es la posibilidad también de establecer, valorizar los residuos orgánicos de otra manera los que habitualmente se han establecido, no solamente mediante opciones energéticas, sino también llegando al campo de los abonos, en fin, una serie de alternativas que tenemos también en vista, ¿no? Incluso algunos de los proyectos que la agencia financia ya están llevándose por ese camino, ¿no? Por tanto, tenemos un problema de valorización de residuos y de energía. En el caso concreto de que estamos hablando hoy, estamos hablando del tema energético y ahí también tenemos alguna cosa que decir, entre otras cosas porque la alternativa del biogás, dada la enorme precariedad de fuentes energéticas autóctonas, todo el tema de las energías alternativas limpias, como sabéis, se está desarrollando en este momento con gran velocidad, pero todavía nos queda un tramo muy importante para conseguir una especie de autonomía razonable, pues eso va a suponer un esfuerzo por parte de todos. Yo creo que la gran ventaja que tenemos en esta comunidad, como sabéis, y para eso están diseñados los InnoTransfer, y también la Agencia Valenciana de Innovación, todo hay que decirlo, es porque tenemos un gran caudal de conocimiento científico y tecnológico en estas materias que tradicionalmente no hemos aprovechado. Es el momento de ponerse a trabajar, de empezar a utilizar toda esa materia gris que tenemos almacenada en los parques científicos, en nuestras universidades, en los centros tecnológicos, para resolver problemas de este calado como el que aquí nos ocupa. De manera que yo espero que junto a las tradicionales InnoTransfer que hemos tenido en otros campos, sea el campo alimentario, tecnologías habilitadoras, etcétera. Este en concreto, que tiene que ver con la economía circular y con las energías alternativas, se concrete, se puede desarrollar y pueda dar lugar en el próximo periodo, en concreto el año próximo, en nuestra próxima convocatoria, en varios proyectos que tengan que ver con esta estrategia de energía alternativa. De hecho, el Comité de Descarbonización que se ha creado recientemente y que ha culminado sus trabajos, coordinado además o presidido por el profesor Avelino Corma, que viene de Castellón, por cierto, en concreto de Moncofa, pues ha dado lugar a una serie de propuestas, de retos y de soluciones que tienen mucho que ver también con las alternativas del biogás desde el punto de vista energético. De manera que yo espero que en el próximo año, con la convocatoria anual que realizamos desde el AVI, haya muchos más proyectos en marcha. De manera que todo lo que discutáis esta mañana y las propuestas que surjan de aquí, con toda seguridad vais a tener un marco de posible financiación si concretáis proyectos en el próximo curso. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y buen trabajo a todos.
Bueno, pues después de las palabras de Andrés García Reche, por cierto, hemos de excusar la presencia de Juan Antonio Bertolín, que es el presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos y también es el director de Spitec. Vamos a comenzar ya con la inauguración por parte de David Cabedo. Bien, pues primero que nada quisiera bueno, pues daros la bienvenida a la Universidad Jaume I, en concreto a su parque científico, a Spitec. Y bueno, pues como ha comentado Jaume, en la mesa me acompaña Pedro Fresco, que es el director general de Transición Energética de la Generalitat Valenciana. Y también en el público nos acompaña Celsa Monros, que es la directora general de Cambio Climático también de la Generalitat Valenciana. Bueno, a los dos os quiero dar las gracias por haberos unido a esta reunión. Y bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es ceder la palabra a Pedro. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, vicerrector. Buenos días a todos. Bien, como venimos aquí haciendo doblete desde la Consellería de Transición Ecológica y la Generalitat, pues no quiero alargarme mucho ni destripar un poco lo que van a hablar mis compañeros, la directora general Celsa Monros y el coordinador de la ruta, Juan Mora. Pero creo que es importante explicitar lo primero, que el desarrollo del biogás se ha convertido en los últimos meses en una de las prioridades del Gobierno valenciano. Hemos desarrollado la ruta valenciana del biogás para ello. No voy a incidir mucho en el tema porque lo van a comentar mis compañeros, pero creo que es una de las pruebas claras de que el biogás es importante. Pero para no destripar la ruta, yo creo que lo que sí que puedo destripar, directora, es la parte anterior. ¿Por qué es el biogás importante, ¿no? Y aunque parezca una perogrullada, esto que voy a comentar. Bueno, el biogás es importante por varias razones. La primera, porque estamos, como sabéis todos, en un proceso de descarbonización a una velocidad sin precedentes y que muy probablemente nadie hubiese imaginado hace 3 o 4 años. Las distintas eventualidades históricas por las que hemos vivido, empezando por el Acuerdo de París, pasamos por los distintos planes europeos, llegamos a la pandemia, la ruptura de las cadenas de suministro, la crisis energética, la guerra de Ucrania, todos son circunstancias, eventualidades históricas que nos han llevado a cada vez apretar más la necesidad de descarbonizar. Necesitamos ya no solo llegar al cero neto en 2050, que es un reto mayúsculo de por sí, sino necesitamos hacerlo a una velocidad muy rápida, digamos, en la primera etapa de estos 30 años, que son los años próximos 10. Esto se puede ver en cada uno de los diferentes objetivos europeos que se han ido ampliando y ampliando y ampliando, y la última vez que se ha ampliado ha sido en la propia COP de Egipto hace prácticamente una semana, donde la Unión Europea dijo que el Fit for 55, el 55%, ya no era el 55%, ahora el 57%. Y parece que estemos jugando con un par de puntos, y un par de puntos es una verdadera barbaridad. Es muchísimo cambio energético, aunque no lo parezca. Y cuando te encuentras en esta situación, te das cuenta que no puedes llegar a un 55 o a un 57 o al porcentaje renovable que hemos marcado 2030 si no trabajas todas las vías a la vez. Tenemos un gran desarrollo de la eólica y la fotovoltaica, se ha comentado al principio, pero no es suficiente. No es suficiente primero porque el desarrollo de la eólica y la fotovoltaica genera electricidad. La electricidad luego hay que llevarla al consumo de energía final. Y la mayoría de consumos energéticos, el 75% de consumos energéticos de nuestra sociedad, no son electrificados. Son consumos térmicos, para motores, de combustión, etcétera. Por tanto, no es solo generar electricidad eólica y fotovoltaica. Hay que convertir la maquinaria, el capital que lo mueve, en algo electrificado. Por tanto, es un proceso que no es tan rápido. Tiene que ser por dos partes. Y primero, hay que convertirlo, y segundo, no tenemos solución para todo a nivel electrificado. Se puede electrificar muchísimas cosas, pero hay cosas que todavía no sabemos cómo electrificar. Y por tanto, tenemos que recurrir a más vías. Se habla del hidrógeno, de los gases renovables, no voy a entrar en eso, pero entre todas las alternativas, la alternativa más rápida es precisamente el biogás.
Y lo es porque el biogás es perfectamente, no como biogás, pero sí como biometano, que se puede depurar, es perfectamente sustituible con el gas natural de origen fósil. Por tanto, esa descarbonización de esas etapas de generar la energía eléctrica y luego generar el sistema electrificado no lo necesitamos. Podemos usar directamente ese biometano sobre las tecnologías que ya tenemos en funcionamiento. Eso nos da una velocidad de descarbonización muy rápido, que es lo que hoy necesitamos por objetivos climáticos a 2030, pero también para dejar de depender del gas de Rusia, que es uno de los objetivos fundamentales del Repower Europe que se presentó hace unos meses. Y esto nos ha pillado, yo creo que a todos en España, en una situación un poco desprevenida. La verdad es que llevamos un retraso histórico en lo que es la producción de biogás respecto al resto de países de Europa. Francia, Alemania, Holanda, muchos países de Europa tienen ya una tradición de producción del biogás. Nosotros tenemos en un grado mucho menor. De hecho, creo que hay una cosa que es clara, que es que la primera instalación de upgrading, de depuración de biogás, convertido en biometano, inyección en red, es de prácticamente hace 3 o 4 años. Antes no se había hecho porque la propia regulación española no lo permitía. Estamos muy retrasados y tenemos que avanzar. Entonces, no solo hay que duplicar esa producción de biogás que ya pedía la Unión Europea para la media de países, sino en nuestro caso se tiene que multiplicar por mucho porque venimos de una posición muy retrasada. Todo esto lo contarán mis compañeros cuando presenten la ruta del biogás. Esto ha sido un proceso que empezó hace tiempo, empezó hace más de un año, de mucha escucha, de mucha necesidad por parte de los actores, fundamentalmente del sector industrial de la Comunidad Valenciana, que necesita descarbonizarse y no tiene las herramientas tecnológicas todavía claras para poder hacerlo. Y esta es la vía más rápida, es la vía más lógica y es la vía por la que tenemos que tender. Y es una vía de urgencia, como he dicho al principio. Necesitamos producir biogás, producir mucho biogás en muy poco tiempo para poder descarbonizar y para poder dar tiempo a las siguientes etapas de la transición energética que todavía requieren desarrollo tecnológico que no existe. Y bien, no voy a contar mucho más porque si no se me enfadará la directora general de Cambio Climático, que lo quiere contar ella. Así que simplemente agradecer un foro como este, vicerrector, agradecer que se hable de biogás. Se ha empezado a hablar mucho de biogás, pero se tiene que hablar mucho más de biogás y creo que tenemos que ser, tanto por la ruta valenciana como por el evidente interés que tiene nuestro sector productivo en el biogás, tenemos que poder ser dentro de España los líderes en la producción de biogás y en esta nueva revolución, esta pequeña revolución dentro de la transición energética, que es el biogás, el biometano y, evidentemente, el proceso de descarbonización de corto plazo al que nos va a llevar. Muchas gracias. Gracias, David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad Jaume I, y Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat. Por cierto, nos están siguiendo también alrededor de 50 personas a través de Internet, hay 50 personas también en esta sala. Las preguntas que se puedan plantear serán al final de la jornada. Antes de comenzar con el resto de ponencias, vamos a ver un vídeo de Spytek por el 15 aniversario. Innovación. Networking. Emprendimiento. Transferencia. Startup. Spin-off. Living Lab. Spytek. El valor de conectar. Nacimos para promover, facilitar y dinamizar las relaciones entre el mundo científico, tecnológico y empresarial. Spytek conecta personas, talento, conocimiento y emprendimiento para crear un ecosistema innovador y tecnológico multidisciplinar donde se imagina el futuro. Tú ideas, nosotros conectamos.
Conectamos universidad, empresa y sociedad, transfiriendo el conocimiento, la tecnología y la innovación generada en la Universidad Jaume I. Tú emprendes, nosotros conectamos. Fomentamos el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria para transformar nuestras ideas en proyectos sociales que ayuden a cambiar el mundo. Tú imaginas, nosotros conectamos. Conectamos a las empresas con las tendencias tecnológicas del mercado, dando un valor añadido e incrementando su competitividad a través de la innovación. Tú innovas, nosotros conectamos. Conectamos a la comunidad universitaria con la creación, la experimentación y el prototipado de proyectos innovadores y disruptivos en el UGI Lab, el Living Lab de la Universidad Jaume I. Trabajamos para identificar oportunidades, transferir el conocimiento y aportar un valor añadido extra a las empresas para que compitan en la economía real. Innovación. Mentoring. Big Data. Solo son conceptos. Detrás está tu trabajo. Y Spytek quiere estar a tu lado acompañándote a lo largo del camino. Forma parte de un ecosistema dinámico y construyamos juntos un futuro mejor. Spytek, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I.